¿Quieres dibujar y colorear con estilo pop art para conseguir resultados como este o este? Pues estás en el vídeo indicado, ya que te voy a mostrar paso a paso cómo tienes que hacerlo, qué colores se deben usar, qué patrones sigue este estilo, y así conseguirás resultados increíbles y podrás hacer los tuyos propios. Si te gustaría aprender a hacerlo, quédate porque empezamos. Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy vamos a ver cómo hacer el estilo pop art. Vamos a ir viendo todos los pasos que necesitamos saber para conseguir ese estilo con éxito. He estado mirando por internet y no he encontrado ni un tutorial de esto. No hay ni un vídeo en internet que enseñe a colorear en estilo pop art en anime, así que si te sirve apreciaría muchísimo tu like y suscripción, ya que este es el único que encontrarás en YouTube. Dicho esto, empecemos. Lo primero que necesitamos hacer es el delineado de los dibujos, que este puede llevarlo o no, dependerá del estilo que quieres estar consiguiendo, y en este caso a mí me gusta más hacerlos con su delineado. Por eso hoy de ejemplo tenemos aquí estos tres personajes. El primero es Tanjiro, el segundo es Gohan y el tercero es Kakashi, que nos servirán de ejemplo para hacer tres estilos diferentes de estilo pop art. Después de analizar muchos dibujos de anime hechos en pop art, he podido sacar unas paletas de colores que son como las más comunes, aunque estos colores por supuesto que podrían variar ligeramente, no tienen que ser específicamente estos tonos. Como ves, te voy a estar dando varios estilos diferentes para que tú escojas los que más te gusten y luego los combines como quieras. Ahora a continuación veremos cómo quedan en la práctica. Tenemos el estilo de piel 1, donde incluimos una paleta de colores más extensa y se compone prácticamente de todos los colores, desde violetas, tonos anaranjados, amarillos y también un poco de verde. La paleta de colores piel 2 es una paleta un poco más reducida, se añaden más o menos los mismos tonos que en la de arriba y siempre tonos como el verde se usan muy poco. Simplemente para dar algún toquecillo, se usarían mucho más el resto de colores que el verde. Seguimos con las sombras que ponemos en el blanco de los ojos, y es que está observando el patrón en muchas obras y puedo determinar que casi siempre se usan como mucho tres tonos de azul, que son estos que tenemos aquí, por supuesto también añadiendo el color blanco. Siguiendo con la paleta que añadiremos al pelo, aquí tenemos dos variables, y es que el personaje tenga el color de pelo rubio o castaño, o que tenga el pelo de color negro o blanco. De este modo te voy a dar este primer estilo para pelo rubio o castaño, que como ves es una paleta bastante simple con algo de morado, rojo, magenta, naranja y amarillos, y esta puede combinar muy bien con el estilo de piel 2. Pero si ese te parece simple en su gama tonal, también te traigo pelo rubio castaño número 2, donde sí, la gama es parecida pero con pequeñas variaciones, añadiendo más tonos como azules, verdes y tonos más contrastados. Y bueno, todo esto ya dependerá del estilo específico que le quieras dar al personaje. Lo que está claro es que no hay un patrón escrito, pero más o menos esta es la estructura. En este vídeo el estilo de pelo 2 no lo utilizaremos, pero te lo dejo por si lo quieres probar. También por supuesto cambia si el personaje tiene el pelo de color blanco, donde vamos a tener muy poquitos tonos, y como el personaje tendrá el pelo blanco, siempre debemos dejar una gran área del color blanco, sin abusar demasiado de los colores muy vivos como el naranja o el verde. Y por último tenemos otra opción, que sería el personaje con pelo oscuro o de color negro, donde como puedes apreciar aquí ya añadimos directamente el color negro en la paleta, y todos los colores por lo general son un poquito más oscuros y contrastados. Ahora sí, vamos a la práctica, y para el Gohan voy a utilizar piel 2, pelo rubio castaño número 1 y también la sombra para ojos. Empezamos con la paleta de sombra para ojos, añadiré solo los primeros dos tonos y por supuesto también tenemos que dejar espacios en blanco. Para que no haya ningún tipo de confusiones, iré dejando arriba, como ves, cada vez que utilizo un color, cuál de ellos es de la paleta de colores que esté utilizando. Así que como ahora has visto, estamos utilizando la paleta de colores para pelo número 1, y para que quede todo mucho más claro, iremos añadiendo los colores de izquierda a derecha tal y como salen en las paletas de colores. No sé si te habrás dado cuenta, pero en el pelo, ¿ves que tengo hechos unos trazos con lápiz? Lo que he hecho es hacer como unas formas geométricas dentro del pelo, que como ves tienen acabados en punta, ya que por lo que estuve investigando y viendo, pues el pop art, al menos en estilo anime, tira mucho de este recurso de meter como formas geométricas dentro del mismo dibujo, y luego ir fijándote en dónde van a ir esas formas que has hecho geométricas para ir añadiendo por ahí los colores, respetando
solo esos cortes geométricos que has hecho con el lápiz. La verdad que es un poco lioso, espero haberme explicado bien. Si han quedado dudas podéis preguntar en los comentarios. Y bueno, luego está el siguiente factor, y es que ¿puedo añadir los colores aleatoriamente? Porque Artemaster, yo estoy viendo aquí colores que los pones por todas partes y claro, yo puedo hacer eso también así, ¿no? Es sencillo. Pues no, realmente no es tan así, hay que llevar un patrón concreto. Sé que parece que estoy añadiendo los colores de forma totalmente aleatoria, pero no es tan así. Y es que bueno, fíjate que la paleta de color pelo número 1, los colores van como de más oscuros a más claros. Entonces tienes que tratar de interpretar dónde van a ir las sombras en el pelo más oscuras y poner esos tonos más oscuros de la paleta. Y luego las partes en las que hay más reflejos en el pelo, utilizaremos esos tonos más claritos de la paleta y los pondremos juntitos. Es decir, morado, rojo, magenta y naranja irán juntos en las mismas zonas, y dorado, amarillo, amarillo claro y blanco los utilizaremos para las zonas donde cae más luz en el pelo, poniéndolos también juntos entre ellos. Ese es más o menos el patrón que debes de seguir. Esto no quiere decir que si en una zona hay mucha sombra no puedas añadir también un poco de tonos claros. Sí que puedes, pero lo haríamos en menor medida. Y bueno, luego lo que son las formas en el coloreado las hago guiándome de la foto original y voy haciendo un poco las sombras de los mechones al puro estilo de Dragon Ball. Se trata de ir combinando un poco el tema de formas geométricas con el estilo original del dibujo. Así conseguirás un estilo pop art bastante vistoso y pintoresco. Recuerda que para que quede con un contraste más interesante debes dejar algunos toques también vacíos o de color blanco, ya que esto conseguirá que resalte mucho más todo. Coloreamos también los iris, que en este caso como los tiene verdes se los voy a colorear así tal cual, pero fíjate que dejo un poquito de blanco por abajo. Y antes de continuar con la paleta piel 2, lo que voy a hacer es hacer un poco los trazos de las formas geométricas que te estaba comentando antes. Entonces nuevamente empezamos coloreando desde los tonos más oscuros, en este caso es este lila, y empezamos a aplicarlo por las zonas de más oscuridad o sombra que tendría el dibujo original de donde nos estamos guiando. Que ojo, estas sombras no tienen por qué tener exactamente la misma forma que estamos viendo en el dibujo original, podemos cambiarlas un poco, esto es bastante aleatorio en ese sentido. Y bueno, en bases generales eso sería un poco lo que tienes que hacer para conseguir estos estilos pop art. Como digo, lo importante es que trates de hacer un poco formas geométricas por alrededor del dibujo y también que sigas los patrones de color de más oscuro a más claros, y créeme que con eso y con un poco de gracia a la hora de ir añadiendo a las paletas de colores conseguirás fácilmente un estilo pop art en tus dibujos de anime. Que por cierto, que sea un estilo pop art no significa que no añadamos, como aquí ahora mismo estamos viendo, el color piel base. También lo tienes que añadir, solo que bueno, va a estar entremezclado entre un montón de colorines distintos. En este caso, la paleta de piel 2 no tiene color blanco añadido, aunque si quisieras también puedes dejar algunos huequitos en blanco por la piel que no pasaría nada. Aunque bueno, en vez del color blanco tenemos un color amarillo muy clarito tirando a fosforito, que como ves por supuesto también en vez del blanco queda también muy chulo. Por último, ya que Gohan justamente tiene la ropa de color lila, voy a utilizar esta misma paleta, los dos primeros tonos, con los que acabaremos de colorear la ropa que queda. Y en este caso, aunque en la paleta he comentado que no tiene blanco, aquí para la ropa sí que lo voy a hacer, voy a dejar trozos de color blanco que creo que van a contrastar bastante bien en este dibujo concreto. De acuerdo, pues el Gohan ha sido el primer diseño, el primer estilo, pero podemos combinar todas estas paletas para conseguir resultados distintos. Por ejemplo, aquí para el Kakashi utilizaremos la paleta de piel 1, también por supuesto la paleta de sombra de ojos, y como sabemos Kakashi tiene el pelo bastante clarito, no es blanco pero es un gris muy clarito, así que utilizaríamos también la paleta de pelo blanco. Así que bueno, empiezo añadiendo la paleta de sombra de ojos, también el rojo en los ojos de Kakashi, aparte en los dos, y desde ahí ya empiezo a tirar de la
la paleta piel 1 para comenzar a añadir todos los tonos en este pequeño espacio de piel que tenemos, que es bastante reducido. Como ves, pues sí, en este caso tenemos poquito espacio para añadir todos esos tonos, así que vamos a ir haciendo formas pequeñitas. Y aquí la verdad que los tonos sí que los estaba añadiendo un poquito más de forma aleatoria, sin mirar tanto dónde están las zonas oscuras y las zonas claras. Aquí los iba intercalando unos a otros y la verdad es que tampoco queda mal. Ya os digo, es un estilo donde no hay nada escrito, se puede improvisar bastante. Y aquí antes de colorear el pelo lo que estoy haciendo es marcar un poco las zonas y las formas que voy a hacer, ya que en el pelo, como es de color blanco, voy a tener que dejar una gran zona de color blanco. Y es que efectivamente, aunque en la paleta del pelo blanco estás viendo un montón de colores llamativos, estos los vamos a aplicar de forma muy pequeña en zonas pequeñas. Como ves, añadiendo los tonos de color lila y azul oscuro pues en las partes donde iría la sombra en el pelo, y la parte donde el pelo está iluminado de forma normal o le cae más luz, toda esa zona la vamos a dejar sin añadir ningún color, es decir, lo dejaremos de color blanco. De esta manera, aunque añadamos un montón de colores distintos por el pelo de color blanco, entre comillas, aún así se seguirá interpretando como que el color predominante sigue siendo el blanco. En resumen, tonos muy oscuros por el pelo los añadiremos poquito, y los tonos más claritos como el amarillo y el azul cielo podemos añadirlos un poquito más y dejando sobre todo parte de color blanco muy grande. Ahí, como ves, también me he hecho antes el boceto un poco de las formas geométricas y donde voy a poner todas las sombras de color. Y para la bandana, la mascarilla, el cuello y el resto de lo que queda utilizaremos también los tonos del pelo blanco, pero añadiendo, como es ahora, primero de todo un color negro puro. Este color negro lo estamos añadiendo aquí aparte pues para contrastar un poco más todo el dibujo y que se note diferencias entre unas partes del dibujo y otras. Este es un recurso que puedes utilizar de vez en cuando también, utilizar un poco las mismas paletas, un par como mucho para todo el dibujo, pero de vez en cuando añadir un tono más oscuro para hacerlo diferenciar mucho más entre zonas del personaje. Entonces, como has visto, después de haber añadido ya todas las partes contrastadas de color negro, continuaremos con normalidad añadiendo todo el resto de colores de la paleta de pelo blanco que ya habíamos utilizado, pero como digo, con la diferencia de que hemos añadido antes el color negro. Y bueno, por aquí tendríamos este segundo estilo que, como ves, también queda muy curioso. Y vamos entonces con el tercer y último, que va a ser Tanjiro. Tanjiro sabemos que tiene el pelo oscuro, es moreno, así que escogeremos la paleta de pelo oscuro y piel 1, además de, como siempre, también la paleta de sombra de ojos. Y bueno, aquí es un poco lo contrario que en el anterior. Como tenemos un personaje de pelo negro, pues la mayor parte de este va a ser coloreado con color negro. Y luego poco a poco en todos esos surcos que nos quedan de color blanco, que en el personaje original irían pintados de un color rojo vino, pues iremos aprovechando nuestra paleta de colores de pelo oscuro con todos esos tonos para ir añadiéndolos poco a poco como podamos. Aquí sí que te recomiendo también seguir un poco el patrón de oscuros a claro, poniendo los colores verdes del final en las zonas en las que en el dibujo original está recayendo más luz. Para la ropa de Tanjiro haremos un poco lo mismo. Como se compone de cuadritos negros y verdes, colorearemos la parte de cuadritos negros y toda la parte que sería solo de color verde iremos turnándola con varios colores de la paleta. Seguiremos añadiendo la paleta de sombra de ojos. Esta también la utilizaremos para los rebordes al lado del cuello, y también utilizaremos ese color azul para hacer un poco de sombra en los dientes, como también en los pendientes, que mirad, hace rima y todo. La cicatriz de la cabeza también la pintaremos de color negro, y a partir de ahí empezaremos a utilizar la paleta de piel 1. Voy a añadir primero los tonos más oscuros a modo de sombras. Como ves, los voy a estar utilizando poquito, y a partir del tono rojo es que empiezo a utilizar los tonos un poquito más en zonas grandes. Vuelvo a decir que no hay como un patrón escrito en esto. Si te apetece poner, por ejemplo, el color lila en zonas más grandes, pues ponlo, no pasa nada. Yo solo te estoy dando estos consejos en base de lo que he estado viendo de otros artistas y de los patrones que he podido sacar en claro más o menos.
Como ves al final en este diseño estoy tirando mucho más de los tonos beige y amarillos, es decir, en la piel, en su cara, están tomando mucho más protagonismo, y como te comentaba los tonos verdes pues los ponemos así minuciosamente, poca cosa. Pero bueno, si quieres puedes hacer que predomine por ejemplo el color verde en la cara y también estaría bien. Al final este es un estilo muy creativo con el que puedes hacer lo que más te venga en gana. Así que amigos y amigas, eso ha sido todo, espero haberlo explicado bien, dime cuál de los tres te gusta más, te vuelvo a dejar por aquí la paleta de colores para que puedas echarle un vistazo. Y nada más, decidme si queréis más tutoriales como este, suscríbete si te ha sido de ayuda, te lo agradezco un montón y serás uno más en esta enorme familia de artistas. Gracias por tu like, comentarios, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.